Dr. Kleiber en su presentación nos habló de Macay como profeta y de la valentía que él expresó al enfrentarse a un senador de la República de Norteamérica con un tema tan delicado como un tema político. Quizás hay algunos otros asuntos, usted ha estado escuchando, que quisiera añadir algo más, ¿verdad? Muy bien, gracias, Pedro. Voy a volver a la figura de Ayolatore, porque en realidad yo no conocía a Macay personalmente, lo conocí a través de Ayolatore. Yo hice mi primer estudio en el Perú, mi maestría de historia, sobre las universidades de González Prat. Pero en la medida en que iba estudiando la figura de Ayolatore, que sí conocía a él, me di cuenta que John Macay es importante. Por eso yo leí en inglés El Otro Cristo Español, para ver qué decía Macay sobre Ayolatore. Y vi que hablaba muy bien de un joven peruano reformista, que como ustedes saben, luego Macay va a visitar a Ayer, que fue exiliado en Europa, y luego en Princeton, muchos años después, con Einstein. Ahora, este libro, El Otro Cristo Español, es fascinante, porque uno puede ver efectivamente, como hemos visto, que Macay era un hombre muy universal y muy ecuménico. Él destaca ciertas figuras por su valentía de hacer cambios, de hacer reformas. Habla de Bartolomé de las Casas, habla de Teresa de Ávila, una mística que reformó las carmelitas en España. Y era amigo personal de Unamuno. Unamuno es un hombre difícil de clasificar. Creo que no era muy practicante, pero sí era un apasionado por Cristo. Esto sí era muy claro. Entonces Macay buscaba en esas personas en la historia, personas que buscaban la verdad, personas que querían mejorar ese mundo. En el fondo son personas que buscaban a Jesús, al Jesús que no se podría encasillar en ninguna institución, el Jesús que es más grande que las instituciones. Esto es un pequeño comentario. ¿Verdad que hace poco, yo quiero hablar de dos cosas, ¿no? Hace poco hemos sentido la muerte de don Sandro Mariatti, que fue presidente del Senado de la República. Recuerdo que cuando conversaba con él sobre Ayolatore y Macay, me decía que José Carlos Mariatti puso a sus hijos en el Anglo Peruano, en este colegio, porque este colegio era liberal. Claro, era un liberalismo de ideas, ¿no? Y cuando él era presidente del Congreso, del Senado, del Congreso de la República, viajó en una visita protocolar a Inglaterra, a Londres, y le preguntaron dónde quería ir a visitar, ¿no? Tantas cosas que hay en Inglaterra hermosas. Y él dijo que quería ir a Aberdeen, donde había estudiado su director John Macay. Qué interesante, ¿no? Cómo un hombre puede impregnar en la vida de las personas, puede influenciar en la vida, que don Sandro Mariatti podría hablar así de Macay. Hace unos años yo encontré una carta inédita de John Macay a Ayolatore. Era 1924, cuando Ayolatore, a raíz de los sucesos del 23 de mayo de 1923, con la consagración al corazón de Jesús, una protesta que tomaron como medio para ir contra la Leguía, él sale expulsado a Ayolatore en octubre, los primeros días de octubre, sale de Perú se iba rumbo a México o a Argentina, pero se va a México. Eran dos propuestas que le hacían a Ayolatore, él va a México. Su visita de Ayolatore por México pasa por Panamá, donde da una conferencia a Ayolatore en la iglesia metodista, que encontró mi amigo Fernando Chi, encontré ese dato, que está acá. Encontró ese dato Fernando, como él es metodista, por eso lo encontró, ¿no? Entonces habló a Ayolatore en la iglesia metodista.
sobre Cristo. ¿Por qué Mackay menciona la conversión de Aya La Torre a la fe protestante? En uno de sus paseos por la Herradura, Mackay narra la conversión en un informe y un reporte que hace a la iglesia, a la misión de la Iglesia Libre de Escocia. Y esa conversión la fundamenta más Stanley Rycroft, que fue el primer director de la revista Libre, ¿no? De la famosa revista Libre. Cuando Aya de la Torre va a México, ya para trabajar con José Vasconcelos, se reúne con Ana Melissa Rey, que fue una de sus, que apoyó a mucho a Aya de la Torre, una cuáquera. Mackay le escribe una carta a Aya de la Torre, estando en México, antes de fundar la Alianza Popular Nacional Americana, antes de fundar el APRA, ya el movimiento, ¿no? Mackay le escribe esto, mira, yo lo he transcrito para darle sabor a esta noche, ¿no? Para sentirnos de qué decía Mackay Aya de la Torre en el año 24. Decía lo siguiente: en los últimos días te he tenido presente aún más de lo acostumbrado. ¿Cómo estás?, le escribe Mackay. ¿Cómo estás? ¿Qué piensas? ¿Cuánto tiempo te quedas en México? ¿Estás resuelto siempre a ir a Europa? He tratado de ponerme en tu situación, sentir el dolor y hasta cierto punto la disolución que tú debes haber sentido en los últimos meses. Mirar el presente y futuro con tus ojos, y me he preguntado, ¿qué haría yo en tal circunstancia? He aquí el resultado de mis cogitaciones. En primer lugar, yo iría, si me fuera posible, a donde pocos me conocieren, a donde no me alcanzarían ni maldiciones ni alabanzas. Después de las experiencias tan inusitadas de los últimos años, que han hecho candela el cerebro y amargo el corazón, yo quisiera vivir algún tiempo a solas. Imitaría el ejemplo de los grandes arquitectos de la historia, desde Moisés hasta Lenin. Iría al desierto, no al desierto en el sentido físico como fueron Cristo o Mahoma, sino a un lugar donde pudiera pensar tranquilamente sobre los grandes problemas de la vida, sin tener que molestarme a cada momento con informes de hechos y personas de importancia efímera. Entonces, poniéndome en contacto con los grandes espíritus idealistas y luchadores del pasado, pensando y repensando los problemas morales y sociales del presente en términos de las tendencias verdaderas de la evolución histórica, hospedando siempre en mi espíritu el convencimiento de una llamada providencial, como has sentido tú, a enderezar entuertos, entre comillas, en la sociedad actual. Creería de esta manera poder prepararme no tan solo para la lucha abierta, sino para lo que es más temible que cualquier lucha, los momentos inevitables de disolución y desaliento en el curso de realizar mis ideas. Permíteme, mi querido amigo, sugerirte que ha llegado el momento más crítico y decisivo de tu vida. Si vas a realizar la obra que te propones, si vas a servir a los verdaderos intereses humanos en este continente, necesitas la soledad. No te olvides del mismo Lenin, que estuvo largo tiempo en Ginebra, en un ambiente muy distinto del de Rusia. Mi sugestión concreta es que busques la manera de ir a Inglaterra. Ahí, en mi tierra, vas a encontrar un ambiente muy propicio para el estudio intenso y para la orientación definitiva para el estudio. Téngase que en el ambiente universitario de Inglaterra hay un espíritu más abierto que cualquier otro ambiente, que en cualquier otro ambiente del mundo. Ahí caben todas las ideas. Esta carta fue escrita el 21 de abril de 1924. Lo interesante es que Mackay le decía: prepárate para la obra, para la providencia, a la que la providencia te haya dado. ¿Saben? Esta carta, que es pastoral y que trata de
enseñarle y tomar una decisión en su vida. Pastoral. Cuando está preso en 1932, ahí a la Torre, aquí en el Panóptico, Macay lo visita ahí a la Torre. Me contaba el mismo Sandro Mariatti que cuando muere Sánchez Cerro, la turba iba a entrar ya en la noche para tomar el Panóptico y matar ahí a la Torre. Está de visita a Macay y quien gobernaba, el ministro de Justicia, Emilio Quesada, que había sido alumno de Macay en la Universidad de San Marcos. Y Macay lo visita y le dice: sé que va a pasar esto, no lo mates, le dice. No atentes contra su vida, cuídalo. Y es ahí cuando protege la vida de este líder allá en la Torre y le pone una mayor guardia y la turba pasa. Esa anécdota de cuidado, de protección, era realmente que Macay era un tipo del tercer tipo, ¿no? Un tipo que no solamente era pastor, visionario, que manejaba todo, o sea, era un tipo formidable, o sea, ¿no? Entender lo que él veía, pero pensar que sus metas eran de un cambio social en el país. Y vio en la PRI, y eso es la tesis del libro que saco, vio en la PRI un modelo de un sistema político capaz de poder acompañar los procesos de cambio que vivió América Latina. Por eso su visión. Me voy a permitir a esto de que se ha dicho Macay profeta, visionario, pastor. Una de las impresiones más fuertes que yo tuve fue una conversación con el doctor Raúl Chanamé Orbe, todavía estaba presidiendo el Colegio de Abogados de Lima. Me contaba él que tuvo que hacer un trabajo para el curso de Sociología en San Marcos hace bastantes años, cuando todavía vivían algunos de los obreros textiles de los sindicatos que había en la carretera central. Entonces él fue a hacer el trabajo sobre la Universidad Popular de González Prada y se encuentra con algunos de estos ya bastante cargados de años y les pregunta: ¿qué recuerdan ustedes de las universidades González Prada? Y varios de ellos le dijeron: nos acordamos del gringo Macay, que nos venía a enseñar geografía e historia del Perú. Bueno, yo creo que ese mensaje es el que tenemos que recoger los pastores y misioneros. Es decir, hay un trabajo que hacer no solamente con las élites intelectuales. Él estaba con el pueblo, cerca del pueblo, cerca de los obreros, cerca de todos aquellos que buscaban la verdad, como se ha dicho aquí varias veces. Y me parece que ese acercamiento es sumamente importante para los que de alguna manera estamos tratando de hacer una obra cristiana. A lo que hemos dicho ya, don Alesmir ha añadido de una forma muy impresionante lo del filósofo, teólogo y maestro. ¿Hay algo más, Donny, que quisieras? Ya tiró sus cartuchos. Bueno, yo entonces, como él tiró los cartuchos, voy a agarrar uno de ellos. Se ha dicho varias veces acá la importancia del sentido de la vida, pero cuando llevé el curso con el doctor Kleiber en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, uno de los cursos tuvo que ver también con el aspecto del sentido de la vida, uno de los profesores. Y recuerdo que después de tantos años que no tenía ese tipo de lectura, me dieron una lectura que era el sentido de la cuestión y la cuestión del sentido, que casi pierdo el sentido al tratar de entenderlo. Pero después de recomponerme, me di cuenta del trabajo que hizo Juana Macay
Es decir, en una Europa en que estaban en discusión todo el asunto del sentido de la vida, con varios filósofos, él logra a través de Unamuno ingresar a uno de los aspectos. Pero si ustedes leen con cuidado ese pequeño y gran libro, El sentido de la vida, se van a dar cuenta que él toma su propio camino. Dice, todo el mundo ha discutido, pero yo lo que quisiera presentar es esto. Y en realidad es un resumen de lo que podríamos llamar una filosofía cristiana, ¿no? De manera que es un libro que nosotros alentamos a la juventud y a los pastores también, que lo lean otra vez, porque hay una forma muy impresionante como él está desarrollando este gran tema, que es el tema actual también. ¿Cuál es el sentido de la vida? Profesor Guzmán. Sí. Raúl Chalamé, como lo ha dicho Pedro, escribe sobre Macay a propósito de la relación con Mariátegui y recoge una carta de Aya de la Torre desde Berlín en el año 1930, en la cual él hace la crónica de una intervención radial que había hecho Macay en Londres, y a través de la cual había hecho una gran exposición por las preguntas que fueron muy inquisidoras. Entonces la audiencia indudablemente gozó mucho de todo eso que desconocían y hasta ahora desconocen en Europa, de lo que pasa en América Latina. Y entre ellas decía, mientras que extranjeros, sea cual fuere la nacionalidad de ellos, pero en aquel entonces muchos venían alemanes, ingleses, escoceses, como es obvio, y venían a juntarse con los escoceses, con los ingleses, con los alemanes, iban a las iglesias de alemanes, de escoceses, de ingleses. Y cuando formaban un colegio, el colegio era prácticamente un apéndice, si la palabra no es muy feliz, pero de esas culturas. En cambio, Macay hizo otra cosa, que es precisamente lo novedoso en materia de educación. ¿Cómo entendió? Él venía indudablemente desde Salamanca, conociendo el trasfondo de la realidad latinoamericana, y se preocupa no solamente de aprender bien el idioma, sino que lo pronunciaba muy bien en el castellano, sino que también el trasfondo cultural. Y entonces él llega aquí y lo primero que hace es formar un colegio en el cual, si bien el inglés es un idioma importante, complementario, él decía, la cultura peruana es la que tiene el privilegio. Y no se dio ante la tentación que tenían muchos cuando al formar un colegio, como muchos de los que hay aquí en Lima, fueron catalogados como bilingües y biculturales. Macay lo que quería era un colegio donde conocieran a Dios y sean buenos ciudadanos. Y para eso era necesario afianzarlos en la cultura, en el sentido auténtico de ese patriotismo que también lo recuperó para denostar de lo que podía calificarse patriotería, e hizo realmente de ello un cúmulo de principios y valores que Aya de la Torre exaltó en esa crónica que escribiera y se recopilara en uno de sus primeros libros, ¿A dónde va Indoamérica? De alguna forma entonces iba diciéndonos que Macay no era cualquier personaje, y por eso logró lo que hizo aquí mientras estuvo en el Perú, y porque entonces en colegios como este seguimos reverenciando la figura de un hombre como Macay, porque es hablar de muchas cosas, de muchas aristas, de un polígono con muchas caras, en las cuales nosotros solamente con una de ellas tendríamos la satisfacción
de decir que se hace, como en aquella época, otra cosa, en la cual no solamente usamos la palabra de Dios como fundamento y base de lo que son los valores y principios que se acentúan en la vida de los muchachos, sino también de lo que significa ser ciudadanos, pero en esas categorías que aún siguen siendo escasas, en ser honestos, en ser comprometidos con su país y sobre todo en ser consecuentes con las ideas o los ideales, inclusive los sueños que abrazan. Gracias. Muchas gracias, doctor. En este salón tuve el privilegio de escuchar a Juan Amacay cuando yo era estudiante de secundaria. Y hay una frase que él solía repetir, que era una frase de Raimundo Lulio, misionero entre los musulmanes. Tengo una pasión, es Él, Cristo. Y yo creo que por donde miremos a Macay, la pasión de su vida era Jesucristo. Y creo que el mayor honor que podemos reconocer y rendirle es poder saber que para muchos de nosotros Él nos guió a un conocimiento más real, profundo de Jesucristo, del Cristo de la Biblia, como Él mismo diría. De manera que en esta noche nosotros estamos muy agradecidos a Dios que nos ha permitido reunirnos así. Quiero expresar mi gratitud al doctor Kleiber por el tiempo que nos ha dado, por la ponencia que nos ha expuesto, al doctor Tomás Gutiérrez también por su contribución, el doctor Smith, Donald Smith, y el profesor Jesús Guzmán Callao. Muchas gracias a todos ustedes que nos han honrado con su presencia, y creo que todavía nos espera un cántico antes de concluir, y es nada más y nada menos que el Salmo 100. Así que, puestos en pie, vamos a entonar este salmo, y muchas gracias. Vamos a